Anestesia para el alma, un podcast donde reflexionaremos sobre los acontecimientos de nuestro presente, siempre en la búsqueda de aquellos hechos históricos que influyeron en las problemáticas actuales. Bienvenidos a Anestesia para el alma. Hoy hablaremos de los pueblos indígenas en nuestro México. Nuestro país repleto de crisoles étnicos, culturales, sociales y económicos, por mencionar algunos. Sin duda, hablar de los pueblos originarios de nuestro país nos llevaría muchísimas horas para abordar múltiples temas. Por lo tanto, hoy abordaremos el tema de los prejuicios sustentados por la desinformación y la afectación sobre los propios pueblos originarios. En principio, usaré el término indígena, que es el empleado oficialmente en nuestro país como originario de un país, que teóricamente no es despectivo, pero que viene a nuestra mente cuando pensamos en indígenas en México. Pobreza, rezago educativo, rezago social, rezago económico. Todo esto a consecuencia de la marginación. Sería esta la visión de un mestizo mexicano que conceptualiza a los indígenas mediante prejuicios. El mestizo promedio en México piensa que los pueblos originarios son una minoría y que requieren de acciones para integrarlos a la sociedad de forma productiva, pero en realidad no se contempla la riqueza cultural que aportan dichos pueblos, creando una gran multiculturalidad de nuestro país. Contamos con 62 grupos etnolingüísticos, con un porcentaje de 9.54% de la población total dentro del territorio nacional. Estas cifras nos indican la gran densidad de la población indígena en nuestro país. Debemos preguntarnos por qué los integrantes de los pueblos originarios son estigmatizados por la población predominantemente mestiza. Podemos mencionar los siglos de explotación que se traducen en la actualidad en discriminación y hacinamiento en sus comunidades, coartándoles así oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos. La marginación a la que han sido sometidos mediante la victimización que ha coartado el libre ejercicio de los derechos correspondientes solo por nacer en el territorio nacional se acrecenta cuando se mira desde afuera. La mirada del mestizo promedio es aquella que relaciona la palabra indígena con la pobreza e ignorancia. Sí, ese mestizo promedio que puede cancelar a personas famosas mediante redes sociales, cuando no les agrada su comportamiento. Aquel famoso que muestra fotografías en redes de festividades, comidas y reuniones que sin saberlo tienen su raíz en los pueblos originarios. Gracias al desconocimiento, el ciudadano convencional mira despectivamente a los pueblos originarios, considerando que su cultura es retrógrada, fuera de la modernidad y la globalización. Porque claro, ¿cómo vivir sin internet durante todo un día? Entonces, ¿es problema de los propios indígenas la marginación a la que se ven sometidos? Pensemos que la vestimenta, los rasgos físicos, además del lenguaje, les impiden a los indígenas obtener empleos, ingresar a la educación y otros derechos que como mexicanos tendríamos que ser libres de ejercer. Pero, si el ciudadano promedio es quien juzga, limita y transgrede los derechos de los indígenas, entonces tenemos un gran problema en nuestra sociedad, una enfermedad detonada por la ignorancia y justificada por la mentira del progreso. Pensemos ahora en el caso de los medios de comunicación y la visión de progreso, de belleza, de buenas costumbres, si es que esto tiene un significado verdadero. Estas proyecciones a las que un pueblo desinformado es sometido permiten desarrollar el racismo y la repulsión a todo aquello que no encuadre en la vacía proyección de estereotipos. Existe la contradicción en la mirada superficial del mestizo que critica a los indígenas, que visten con ropas comunes y usan tecnología como los celulares, alegando que estos han dado la espalda a su cultura. Entonces pareciera que el indígena debe estar condenado a ser un ícono inamovible, alegrando la mirada externa y siempre ajena del mestizo. Reflexionemos un poco. ¿Cuál tendría que ser la postura de los mexicanos no indígenas para poder aceptar el estilo de vida, la vestimenta, el lenguaje y todas aquellas cosas que identifican a los pueblos originarios? ¿Dónde encontramos los lazos que nos unan como nación? ¿Podría ser la educación? ¿Podría ser la empatía? ¿O tal vez la correcta ejecución de las leyes en nuestro país? Sin duda, significa un esfuerzo en conjunto donde el Estado, instituciones educativas y la población trabajemos en conjunto. En primer término, escuchando y entendiendo las problemáticas desde el interior de los pueblos originarios, ya que son ellos quienes sufren el racismo, el clasismo y la censura a la que han sido sometidos durante siglos y sin embargo se han adaptado a los cambios del país, logrando continuar con la cultura viva y sobre todo capaz de evolucionar en un México que les ha dado la espalda, un tema por demás complicado. Es todo por este capítulo, me despido, no sin antes mencionarles
que dejen sus comentarios. Solo escuchando al prójimo lo podremos entender. Este fue su podcast, Anestesia para el Alma.